La noche se desplomaba sobre el puerto de Brundisium, el 10 de enero del año 49 a.C., como una manta pesada de humedad y sal. Las antorchas temblaban al compás del viento del Adriático, proyectando sombras alargadas sobre la madera gastada de los muelles y sobre las armaduras de los legionarios, que corrían de un lado a otro, cargando fardos, apretando correas, murmurando órdenes a medio susurrar. En medio de aquel caos organizado, un hombre permanecía casi inmóvil en el extremo de un muelle, con la capa empapada pegada a los hombros y los ojos fijos en la oscuridad del horizonte. Era Cayo Julio César, el general que había pasado casi una década conquistando la Galia, ahora obligado a tomar la decisión más peligrosa de su vida. A su alrededor, los oficiales se acercaban con tablillas, cartas, rumores. Las noticias que llegaban desde Roma eran cada vez peores. El Senado, dominado por los aliados de Gneo Pompeyo Magno, el otro gran general de su tiempo, lo había conminado a entregar sus legiones, desprenderse de su poder y regresar como un ciudadano más para rendir cuentas. Algunos senadores celebraban en privado la perspectiva de verlo despojado de su mando, aislado, vulnerable. Otros temblaban ante lo que sabían que significaría su respuesta, porque si César obedecía, era muy probable que su carrera terminara en juicios, exilios o algo peor. Pero si desobedecía, si cruzaba el límite que no debía cruzarse, una palabra empezaba a resonar con fuerza: guerra civil. En esa madrugada, con el rumor del mar golpeando las piedras del puerto, César sostenía en sus manos la carta que confirmaba que Pompeyo había aceptado la misión de proteger la República contra él. Antiguos aliados ahora se miraban como enemigos. El Senado había decretado el Senatus Consultum Ultimum, la medida extrema que autorizaba a defender la ciudad contra cualquier amenaza interna. De repente, el hombre que había llenado Roma de botines y gloria en la Galia estaba a un paso de ser declarado enemigo público. ¿Cómo responder cuando el sistema al que has servido te señala como traidor? César sabía que la cuestión no era solo militar, era una cuestión de humillación. Si regresaba sin legiones, sabía que lo obligarían a inclinarse ante la autoridad de Pompeyo, que las tropas leales al Senado lo rodearían, que su destino estaría en manos de aquellos que lo odiaban desde hacía años. Pero también podía elegir otro camino: hacer que fueran esas mismas legiones, orgullosas de servir a Pompeyo y a la facción senatorial, las que terminaran de rodillas ante su autoridad. Esa elección iba a desangrar Italia, trastornar las provincias y quebrar para siempre la frágil estabilidad de la República. La pregunta que pendía sobre el mar de Brundisium era brutal. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar un hombre para no doblar la rodilla? Esta es la historia de cómo un general acorralado por la política, pero respaldado por la lealtad de sus soldados, consiguió que las legiones de Pompeyo, esas mismas fuerzas que el Senado consideraba el escudo de Roma, acabaran rindiéndose ante él. Y sobre todo, es la historia del precio que se pagó por ese gesto, un precio que Roma no volvería a recuperar jamás. De verdad se puede ganar una guerra cuando, al final, es tu propia casa la que arde. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Parte 1. Para comprender cómo las legiones de Pompeyo terminaron de rodillas, hay que retroceder algunos años, cuando Roma todavía fingía que la República seguía funcionando como siempre. Estamos en el año 60 a.C. La ciudad es un hervidero de ambiciones, rivalidades y pactos secretos. 3 hombres se han aliado para dominar el sistema desde dentro: Cayo Julio César, Gneo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. No hay tratado escrito, no hay ley que lo consagre, pero todo el mundo sabe que el llamado primer triunvirato concentra más poder que cualquier magistratura oficial. Pompeyo es, en ese momento, el gran héroe militar. Ha limpiado el Mediterráneo de piratas,
Ha derrotado a Mitrídates en Oriente, ha reorganizado provincias enteras. Craso, por su parte, es el hombre más rico de Roma, capaz de comprar senadores, campañas políticas y ejércitos privados. César, aún algo por detrás en prestigio militar, se destaca por su habilidad política, su carisma desbordante y una ambición que no se molesta en esconder. Para consolidar la alianza, Pompeyo se casa con Julia, la hija de César. El vínculo es tan personal como estratégico. Pero, ¿cuánto puede durar un sistema en el que tres hombres deciden en cena privadas el destino de millones? En el año 58 a.C., César recibe el gobierno de la Galia Cisalpina y la Galia Transalpina. Oficialmente, su tarea es estabilizar la frontera norte de Italia, controlar a las tribus y asegurar las rutas comerciales. En la práctica, la Galia es un inmenso escenario de oportunidades. Tierra fértil para ganar gloria, botín y sobre todo legiones leales. Durante casi 10 años, de 58 a 50 a.C., César recorrerá campos embarrados y bosques densos, cruzará ríos peligrosos y montañas cubiertas de nieve. Cada campaña, cada ciudad sometida, cada jefe galo derrotado, será un ladrillo más en la construcción de su poder personal. Entre las muchas escenas que cimentan su leyenda, hay una que ilustra la relación que empezaba a tejer con sus soldados. En el año 55 a.C., decidido a dar una demostración de fuerza, César ordena la construcción de un puente sobre el río Rin, una frontera simbólica con los pueblos germanos. El río es ancho, su corriente es traicionera, y muchos consideran de locos la idea de levantar una estructura lo bastante sólida como para permitir el paso de legiones enteras. En una reunión de oficiales, uno de ellos se atreve a cuestionar la empresa, preocupado por la logística, por las bajas que podría causar, por la respuesta de los germanos. César, según las crónicas, responde con una mezcla de calma y desafío. Si su 10ª legión, la célebre Legio Dexis Equestris, se niega a cruzar, lo hará solo, personalmente. La frase no es solo una bravata, es una declaración de intenciones. Sus soldados lo saben. Si su general está dispuesto a arriesgarse hasta ese punto, ¿cómo podrían ellos quedarse atrás? En 10 días, el puente está montado sobre el Rin, un prodigio técnico y una demostración psicológica. Los germanos observan, inquietos. Roma, desde la distancia, murmura. Con César, lo que parecía imposible se vuelve inevitable. ¿No empieza en momentos así la lealtad a deslizarse de la República hacia la figura del general? Mientras César acumula victorias, Roma comienza a cambiar de tono. En el año 53 a.C., Craso muere de forma humillante en la batalla de Carrás contra los partos. Con él se va el equilibrio financiero del triunvirato. 2 años después, en el 52 a.C., los disturbios en la ciudad alcanzan tal nivel que el Senado recurre a Pompeyo como salvador del orden. Es nombrado cónsul único, una anomalía que muchos aceptan por miedo a que el caos se extienda. Poco a poco, Pompeyo se acerca a la aristocracia tradicional, a los optimates, aquellos que ven en César una amenaza intolerable. En paralelo, la Galia se resiste. En el año 52 a.C., una figura emerge entre las tribus galas, Vercingetorix, un joven noble arverno que consigue unir a diversos pueblos bajo la promesa de expulsar a los romanos. La guerra culmina en el asedio de Alesia, en la actual Borgoña. Entre septiembre y octubre de aquel año, César encierra a Vercingetorix y a sus guerreros tras fortificaciones circulares. Al mismo tiempo, construye una segunda línea de murallas, esta vez hacia afuera, para proteger a sus propias tropas de un enorme ejército de socorro galo. 2 círculos concéntricos de madera, tierra y hierro, alrededor de una colina convertida en trampa mortal. El hambre empieza a morder dentro de Alesia, mientras las flechas y jabalinas caen sobre los romanos desde las colinas circundantes. Al final, César triunfa.
Vercingetorix se rinde, entregando sus armas y dejándose encadenar a los pies del vencedor. La Galia queda oficialmente sometida. César regresa a sus cuarteles de invierno con más riqueza, más gloria y unas legiones que le son fieles no solo por contrato, sino por admiración. En Roma, en cambio, la admiración se mezcla con miedo. ¿Qué significa para la República un hombre que controla 8 legiones curtidas en campaña, que dispone de recursos propios, que es querido por los soldados como un padre exigente pero generoso? La muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, en el año 54 a.C., rompe el vínculo familiar que mantenía unido al triunvirato. Sin Craso, sin Julia, lo que antes era una alianza se transforma en rivalidad. Pompeyo, instalado en Roma, con el favor del Senado, empieza a escuchar cada vez más las voces que le advierten. Si César vuelve de la Galia con su ejército intacto, no habrá espacio para 2 grandes hombres en la República. ¿No es casi inevitable que tarde o temprano 2 estrellas tan brillantes choquen? Llegamos al año 50 a.C. César ha concluido su campaña en la Galia. Escribe sus comentarios, difundiendo su versión de la guerra por toda Roma. Sus partidarios quieren que se le permita presentarse a un nuevo consulado sin renunciar al mando militar. Una jugada hábil que le permitiría evitar juicios mientras conserva sus tropas. Sus enemigos, liderados por Catón y los más recelosos optimates, presionan para que entregue inmediatamente sus legiones y regrese como simple ciudadano. Pompeyo, atrapado entre su antigua alianza y sus nuevas lealtades, se convierte en el árbitro de la situación. A finales del año 50 y comienzos del 49 a.C., el Senado intensifica la presión. Se propone que tanto César como Pompeyo entreguen sus mandos, que ambos renuncien para evitar que uno quede demasiado poderoso. César acepta, pero con una condición: que Pompeyo haga lo mismo. La respuesta no satisface a nadie. Para la facción senatorial, la exigiendo igualdad es solo una forma de ganar tiempo. Para César, negar esa igualdad es la prueba de que lo quieren desarmado y vulnerable. En enero de 49 a.C. se aprueba el Senatus Consultum Ultimum. Se declara que la República está en peligro. Se ordena a los magistrados y a Pompeyo que la defiendan contra César. Entonces, en la noche del 10 al 11 de enero de 49 a.C., cerca de un pequeño río del norte de Italia, llamado Rubicón, César se detiene con una sola legión, la 10ª. El Rubicón marca la frontera entre su provincia y la Italia propiamente dicha. Cruzarlo al mando de tropas es un acto ilegal, un desafío frontal a la autoridad del Senado. El viento sopla frío. Los soldados miran al agua oscura. Según la tradición, César duda unos instantes. Luego pronuncia una frase que quedará grabada para siempre: la suerte está echada. Y cruza. A partir de ese momento, ya no hay marcha atrás. La guerra civil ha comenzado. Y ahora, la cuestión no es solo quién tiene más hombres, sino quién entiende mejor cómo doblegar la voluntad del adversario. ¿De qué sirve una legión numerosa si no confía en la causa por la que lucha? El avance de César por Italia en los primeros meses del 49 a.C. sorprende a todos por su rapidez. Ciudades como Ariminum, Rimini, Pisaurum, Pésaro, Fanum, Fano y Ancona caen en sus manos casi sin resistencia. Muchos gobernadores locales y comandantes prefieren evitar el enfrentamiento directo. Algunos abren las puertas, otros simplemente se retiran. La reputación de César como general invencible pesa tanto como sus maniobras militares. Por otro lado, Pompeyo y los cónsules se ven obligados a improvisar. Su fuerza principal, en aquel momento, no se encuentra concentrada en Italia, sino en las provincias de Oriente y en Hispania.
Pompeyo toma una decisión que sus contemporáneos interpretan de formas muy distintas. En lugar de plantar batalla en el corazón de Italia, decide retirarse hacia el sur, hacia Brundisium, y desde allí pasar a Grecia, donde podrá reunir legiones, flotas y recursos. Se lleva consigo a muchos senadores y magistrados. Roma, de pronto, queda en manos de César. En marzo de 49 a.C., los últimos barcos pompeyanos abandonan Brundisium. Desde la costa, algunos soldados que no pudieron embarcar los observan alejarse, con una mezcla de rabia y desorientación. ¿Cómo confiar plenamente en un líder que parece huir cuando el enemigo se acerca? César, por su parte, entra en Roma no como un saqueador, sino como un político con prisa. Necesita legalizar su autoridad, acceder al tesoro, garantizar el suministro de grano, exige que se le concedan poderes extraordinarios para restaurar el orden. Frente a la resistencia de algunos, especialmente en relación al tesoro público, pronuncia una frase reveladora: si se le niega el oro, lo tomará. No está dispuesto a que la formalidad de las instituciones le impida sostener a su ejército. Tras unos días intensos en la ciudad, marcha de nuevo. Sabe que mientras Pompeyo conserve legiones intactas en Hispania y en Grecia, su propia posición seguirá siendo frágil. Antes de cruzar el Adriático en busca de Pompeyo, César decide neutralizar una de sus principales bases de apoyo: las legiones pompeyanas en Hispania. Durante el verano del 49 a.C., cruza los Pirineos y entra en la península ibérica. Al oeste del río Segre, cerca de la ciudad de Ilerda, la actual Lleida, se enfrenta a los ejércitos de Afranio y Petreyo, dos generales leales a Pompeyo. Ellos cuentan con una posición geográfica favorable, tropas numerosas y líneas de abastecimiento relativamente seguras. César, en cambio, llega con menos hombres y un terreno en apariencia en contra. Sin embargo, lo que parecen desventajas, él lo transforma en oportunidades. El río se desborda, dificulta los movimientos, corta las rutas. En lugar de desesperarse, César convierte las aguas en parte de su estrategia. Construye diques, desvía cursos, levanta campamentos en puntos clave. Su objetivo no es una victoria rápida, sino un cerco cada vez más asfixiante. Bloquea provisiones, controla pasos de montaña, ocupa colinas desde las que se domina la llanura. Los soldados de Afranio y Petreyo empiezan a notar que cada movimiento suyo se ve restringido, que sus caminos se estrechan. La batalla, más que de espadas, se vuelve de paciencia y cálculo. ¿Cuánto tiempo puede soportar un ejército ver cómo el enemigo, sin proclamar grandes gestas, le recorta el aire día tras día? A medida que se alarga el conflicto en torno a Ilerda, la moral pompeyana se erosiona. Los legionarios se preguntan por qué siguen allí, atrapados, mientras el enemigo parece anticipar cada uno de sus pasos. Ven cómo sus convoyes de grano son interceptados, cómo los caminos que antes dominaban quedan cerrados por fortines improvisados. Afranio y Petreyo, conscientes del peligro, intentan negociar, replegarse, encontrar una salida. César, sin necesidad de destruirlos en una masacre, se presenta como el vencedor que ofrece condiciones razonables. Les permite rendirse, entregar las armas, pero conservar la vida. Incluso permite que muchos soldados vuelvan a sus casas. El mensaje se extiende: rendirse a César no es sinónimo de exterminio. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Cuando la campaña de Hispania termina, a finales del verano del 49 a.C., César ha conseguido algo más valioso que la simple destrucción de un ejército enemigo. Ha demostrado que puede vencer sin necesidad de arrasar, que sabe ganar la guerra de los mensajes. Muchos de aquellos soldados que se rindieron al servicio de Afranio y Petreyo no serán ejecutados ni esclavizados. Algunos, en el futuro,
Incluso acabarán sirviendo bajo otras banderas, contando historias sobre un general que ofrece clemencia. En una guerra civil, donde todos son, de algún modo, compatriotas, la reputación de magnanimidad puede valer tanto como una victoria en campo abierto. ¿No es más fácil doblar la rodilla ante un vencedor que promete perdón que ante uno que solo ofrece muerte? Con la retaguardia relativamente segura, César vuelve su mirada hacia el Adriático. Sabe que la confrontación decisiva tendrá lugar contra Pompeyo en Oriente. Sin embargo, sus problemas están lejos de haber terminado. Pompeyo controla una poderosa flota, tiene el respaldo de casi todo el Senado y dispone de los recursos de provincias ricas como Macedonia, Asia y Siria. Mientras tanto, en Roma, se tejen intrigas, traiciones, cambios de bando. Algunos caballeros y senadores que habían jurado fidelidad a Pompeyo empiezan a considerar la posibilidad de negociar con César si las cosas se tuercen demasiado. La guerra, más que una línea recta, es un laberinto de motivaciones personales. En el invierno del 49 al 48 a. Cristo. César se enfrenta a uno de sus momentos más delicados, el cruce del Adriático. Pompeyo domina el mar, traslada sus legiones a Dyrrachium, la actual Durres, en Albania, y otras posiciones de la costa occidental de los Balcanes. Su idea es clara: usar la flota para cortar el paso, impedir que César cruce con todo su ejército, forzarlo a fragmentar sus fuerzas y, eventualmente, aplastarlo en una batalla desigual. Por primera vez en mucho tiempo, las ventajas parecen estar claramente del lado pompeyano. César, sin embargo, no está dispuesto a aceptar la inmovilidad. A comienzos del año 48 a.C., con el mar aún traicionero y los vientos invernales golpeando las costas, decide arriesgarse. Embarca una parte de sus tropas, cruzando el Adriático a la altura aproximada de Brundisium, hacia la costa de Epirus, en una travesía peligrosa. Sus barcos son menos, sus marineros tienen menos experiencia, y los navíos de Pompeyo patrullan las aguas. Aún así, consigue desembarcar con una fracción de sus fuerzas. Queda, eso sí, aislado. Parte de su ejército se ha quedado en Italia, a la espera de una segunda travesía. Si Pompeyo se mueve con rapidez, puede atraparlo y destruirlo antes de que sus legiones se reúnan. Empieza entonces un juego de sombras alrededor de Dyrrachium. César establece posiciones en la región, tratando de acercarse a la ciudad y a los depósitos de suministro pompeyanos. Pompeyo, por su parte, se parapeta en un campamento fortificado con el mar a sus espaldas, confiando en la protección de su flota y en la cercanía de sus recursos. Entre ambos, el terreno se convierte en un tablero donde cada colina, cada arroyo, cada sendero sin importancia aparente adquiere un significado táctico. César, fiel a su estilo, intenta compensar su inferioridad numérica con audacia y maniobras. Durante semanas se suceden pequeñas escaramuzas, intentos de cortar líneas, desviaciones de ríos, fortines que aparecen casi de la noche a la mañana. César levanta líneas de circunvalación en torno al campamento de Pompeyo, tratando de recrear a gran escala lo que hizo en Alesia. Pero esta vez las cosas son distintas. Pompeyo tiene más hombres, más suministros y el control del mar. Puede recibir grano, refuerzos y noticias sin demasiada dificultad. Cada vez que César extiende sus líneas, estira también su propia capacidad de abastecimiento. En la primavera del 48 a.C., la tensión llega a un punto crítico. Uno de los flancos de César, mal abastecido y debilitado, se convierte en el objetivo de un ataque fulminante de Pompeyo. Los soldados cesarianos, agotados, empiezan a ceder. Se producen retiradas desordenadas, rumores de desbandada. Algunos oficiales reportan que por primera vez en años han visto el pánico en los ojos de tropas acostumbradas a vencer. César acude personalmente al frente, trata de contener la fuga, lanza palabras de reproche y aliento, pero la realidad es tozuda.
en Dyrrachium pierde la partida. Tras la derrota, César se ve obligado a retirarse hacia el interior. Sus tropas han sufrido bajas considerables y, lo que es peor, un golpe moral. En los campamentos se susurran preguntas que hasta entonces nadie se atrevía a formular. ¿Y si esta vez el genio de César no basta? ¿Y si Pompeyo, con su experiencia y sus recursos, tiene de verdad todas las cartas ganadoras en la mano? Mientras tanto, en el bando pompeyano, muchos empiezan a celebrar. Algunos senadores proclaman que César está acabado. Empiezan a escribir cartas a Roma anticipando un retorno triunfal bajo la protección de Pompeyo. Es en esos momentos cuando la historia tiende a girar, precisamente porque todos creen que ya saben cómo va a terminar. ¿No es en la confianza excesiva donde los grandes ejércitos suelen encontrar su ruina? César, acorralado pero no derrotado, toma una decisión inesperada. En lugar de insistir en la costa, se interna hacia el interior de Tesalia, al centro de la actual Grecia. Busca un terreno donde pueda compensar su inferioridad numérica, donde la geografía favorezca su estilo de batalla. Pompeyo lo sigue, presionado por los senadores que quieren una victoria definitiva. En los meses de verano del 48 a.C., ambos ejércitos se van acercando a un llano cerca del río Enipeo, en las cercanías de la pequeña localidad de Farsalia. Las cifras son abrumadoras. César cuenta con unas 22.000 infantes y 1.000 jinetes. Pompeyo con cerca de 45.000 infantes y 7.000 jinetes, además de una abundante reserva de oficiales veteranos. Mientras los campamentos se levantan frente a frente, a pocos kilómetros de distancia, las noches se llenan de murmullos, apuestas, plegarias. En el campamento de Pompeyo, muchos senadores, confiados en su superioridad, discuten ya cómo repartir los cargos una vez terminada la guerra. Algunos llegan a bromear sobre la idea de seguir la batalla desde una colina, como si fuera un espectáculo. En el de César, el ambiente es distinto. Hay cansancio, sí, pero también la concentración tensa de quien sabe que se juega todo a una carta. César recorre las líneas, habla con centuriones, recuerda viejas campañas en la Galia. Les promete que, si salen vivos de esa jornada, su deuda con ellos será eterna. La mañana del 9 de agosto del 48 a.C., el sol se levanta sobre la llanura de Farsalia. El polvo empieza a flotar en el aire antes de que suene la primera trompeta. Los soldados se alinean, las águilas legionarias se alzan, los gritos de ánimo atraviesan el llano. Pompeyo despliega sus tropas en formación clásica, confiando en que la superioridad numérica, especialmente en caballería, le dará una ventaja decisiva. En su ala izquierda concentra la mayor parte de sus jinetes, listos para envolver el flanco derecho de César. El plan, sobre el papel, parece impecable. Si la caballería pompeyana rompe la derecha cesariana, el ejército de César quedará expuesto, rodeado, condenado. César, que ha estudiado los movimientos de su rival, prepara una respuesta insólita. Sabe que su caballería es muy inferior en número. Si enfrenta a los jinetes de Pompeyo de forma directa, será arrasado, así que decide transformar su debilidad en trampa. Detrás de su escasa caballería, ordena desplegar una cuarta línea de infantería, formada por cohortes escogidas, con instrucciones muy precisas. No deben lanzarse al ataque como lo harían normalmente. Deben aguantar, esperar el momento exacto en que la caballería pompeyana esté encima y, entonces, en lugar de apuntar al cuerpo de los jinetes, clavar sus pilum, sus pesadas jabalinas, en los rostros de los caballos y de los hombres. Un golpe directo al punto donde el enemigo se siente más seguro. El campo de batalla queda dispuesto. A las pocas horas, lo que ocurra en aquel llano tesalio no solo decidirá el futuro inmediato de Roma, también definirá cómo, cuándo y por qué las orgullosas legiones de Pompeyo terminarán arrodilladas ante la autoridad de César. La historia no termina aquí.
Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga.